digamos, a la generación de conocimiento. Suena muy abstracto, ¿no? Pero hay una historia larga de las aplicaciones de nuestro trabajo. No siempre es de inmediato, pero es a largo plazo, ¿no? Cuando empezaron a desarrollar la mecánica cuántica hace un siglo, ¿para qué? ¿Para qué sirve esto? Más de la mitad del producto bruto depende de los desarrollos en la física cuántica. Todas esas cosas de comunicación, de la electrónica, etc. Es impensable sin la mecánica cuántica. Pero no son aplicaciones de inmediatos. Es una inversión en el futuro. El estudio en la Universidad de Groningen, en Holanda, y en la segunda parte del estudio, la primera parte son cursos introductorios, es un trayecto de unos 3 años, y después de esos 3 años se toma una especialización, ¿no? O es física teórica, experimental o física aplicada en aquel entonces. Entonces yo me inclinaba, porque de experimento no me da. Entonces yo opté por la física teórica y no sabía muy bien qué especialidad, ¿no? Partículas o física nuclear o estado sólido. Entonces lo que hice cuando entraba en la segunda etapa, yo tomé todos los cursos que estaban ofreciendo este semestre. Y había un curso que realmente resaltaba mucho. Y fue el curso de un profesor joven, italiano, y el tema fue de física nuclear. Y me llamó mucho la atención por el entusiasmo con que él impartió el curso y también la claridad de presentación, etc. El siguiente semestre él ofreció otro curso, pero yo también lo tomé. En aquel entonces yo era el único estudiante, el resto fueron todos investigadores que lo tomaron. Tomé estos cursos, luego hice una tesis en este grupo, luego también el posgrado en este grupo. Y lo que realmente me impulsó mucho, me motivó mucho, fue una vez, me acuerdo que había tomado el curso en la mañana y en la tarde yo fui a la biblioteca y empecé a sacar revistas, ¿no? A saber qué había adentro. Y abrí una revista y a mi gran sorpresa vi un artículo de mi profesor. Y fue justamente sobre el tema que nosotros habíamos visto en clase en las últimas semanas. Entonces me dio una idea más cercana a la investigación científica. Y pero generalmente empiezas la carrera y ves, entiendes las teorías de Newton, y de Maxwell y de Faraday y todos los grandes, ¿no? Pero lo que faltaba para mí era qué hacen los físicos, ¿no? Hoy en día. Y fue un primer contacto, ¿no? La primera vez que yo lo vi. Tengo a este profesor que me está enseñando la clase y mira aquí, lo acabo de publicar. Entonces me dio la idea que a lo mejor yo también en algún futuro yo podría aportar algo, ¿no? Después de haber terminado el doctorado, yo hice algunos postdocs en Estados Unidos. Estuve allá 5 años. Y durante el segundo postdoc allá, recibí una invitación a México, que fue en el 88. Entonces yo vine por primera vez al simposio ahora de enero. Esta fue la primera vez que yo estuve en México. El mismo año, en 88, yo también vine otra vez en el verano, en un congreso en Cocoyoc. Entonces, este fue el primer contacto con México. El contacto directo, ¿no? Porque ya conocí a varios investigadores acá, especialmente a Alejandro Frank.
Entonces, este fue en 88. Y la siguiente vez que vine fue en 93, otra vez al Congreso de enero. Y fue en esta ocasión que Alejandro Frank otra vez él me dijo, porque él sabía que yo estaba buscando un puesto, ¿no? Ya había tenido varios de estos postdocs, que es 2 años allá y 3 años allá, etc. Entonces él dijo, y este fue en el 93 sí. Entonces había un programa de CONACYT iniciado por el gobierno de Salinas sobre las cátedras patrimoniales de excelencia. Entonces él me dijo, aquí en México hay posibilidades a través de estas cátedras. Entonces este fue realmente entonces empezamos los trámites, y como los trámites tardan un poco, ¿no? Entonces, 1 año y medio después ya vine a México. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, así fue. En México se hace investigación de muy alta calidad. Yo estoy hablando de física, ¿no? De mi área. Es un reto grande. Aquí en México también, porque encontré aquí cuando había un grupo bastante grande en física nuclear, tanto en teoría como experimento, y muy activo. Pero sí, hay un buen ambiente aquí para hacer investigación en física nuclear. Y también, porque es una cosa que yo salí una vez de sabático, fui a Italia, y me di cuenta que aquí la infraestructura que tenemos aquí en el instituto es por lo menos de la misma calidad que allá. ¿Sí? Acceso al internet, facilidades de cómputo, biblioteca, todo esto. Y así estamos mucho mejor. No es tan fácil. Estas cosas sí suceden, ¿no? Cuando estás esperando al semáforo en la mañana, cuando estás bañando, de repente te ilumina el coco, ¿no? Entonces ya. Pero generalmente es un detallito, ¿no? Entonces ese detallito te ayuda para seguir adelante. Pero no es nada más estar allá y esperar hasta que llegue la idea. Antes de siempre se ha invertido mucho tiempo pensando en este problema, cómo lo podemos solucionar, ¿no? Entonces haces muchos intentos, fallan o no siguen, o uno no ve cómo seguir esta idea, ¿no? Y después de haber invertido mucho tiempo así, entonces a lo mejor un día llegas a una idea así, ¿no? Pero no siempre es así. Porque a mí me pasó una vez, me acuerdo en Semana Santa. Entonces yo fui al jardín para jugar al fútbol con mi hijo. Y después me senté en el jardín y traía el periódico y una pluma. Y de repente, en lugar de empezar a leer el periódico, yo saqué la pluma y empecé a escribir. Y esta fue la solución de un problema que ya había pensado muchas veces, ¿no? O mucho tiempo. ¿Sí? Y esta fue la solución. Obviamente después tardas una semana más para afinar todos los detalles. Pero la idea sí lo tuvo de esta manera. Pues lo publiqué hace como 30 años. Fue justamente el año que vine a México. Porque habíamos estudiado algo, ¿no? Para describir, en términos muy generales, ¿no? De la interacción entre 3 cuerpos. En este caso fue una cosa, por ejemplo, en el protón se consiste de 3 quarks, ¿sí? Adentro.
Entonces, estamos trabajando tratando de establecer una metodología para incorporar este movimiento relativo de tres partículas. ¿Sí? Y uno de los problemas que encontramos, que si esas son partículas idénticas, entonces también las soluciones deben ser invariantes bajo el intercambio de cualquiera de los tres. Entonces habíamos trabajado en algunos modelos en que más o menos se conservaba esta invariancia, pero no de manera exacta. Yo pensaba, no es posible. Debe haber una manera para hacerlo de manera exacta. Y sí lo encontré. Y esta fue la pieza clave de esta publicación. O sea, eso lo publicamos en el año 94 y todavía sigo en esta línea de trabajo. ¿Sí? Lo hemos aplicado en un artículo que se llama bariones, que consisten de tres quarks. Lo hemos aplicado también en la física molecular. Hay moléculas que consisten de tres átomos idénticos. O en la física nuclear, donde describimos a núcleos en términos se llaman partículas alfas o núcleos de helio idénticos. Y pues por ejemplo, fue en el año 2000, es un trabajo que hicimos aquí totalmente en México. Usamos este análisis para describir propiedades de un núcleo que se llama carbono 2. Y hicimos algunas predicciones. ¿Sí? Y como 10 años más tarde, nuestros colegas del experimento lograron hacer estos experimentos y confirmaron las predicciones que habíamos hecho nosotros. Entonces, este fue un momento muy grato para ver esas predicciones ya verificadas 10 años más tarde. Entonces, pues mucha paciencia. No, es que sí, ahora es un poco, porque me da pena a veces por los jóvenes, porque ahora por falta de plazas, ¿no? Ahora es muy difícil hasta para postdoc, pero hay maneras, ¿sí? Hay maneras. No es fácil, pero sí se puede tener una carrera muy buena en la física. ¿Sí? Cuando yo era estudiante tampoco, pues en aquel entonces el ambiente fue muy diferente. Estudiamos lo que nos gustaba, ¿no? Sin pensar mucho en las aplicaciones o qué íbamos a hacer después. Simplemente seguimos los intereses. Y creo que esto es muy importante también. Creo que esta parte se tiene que conservar. Seguir los intereses. ¿Sí? Haz una buena carrera. Puede ser en ciencias o matemáticas, física, química, no importa. ¿Sí? Y en esta carrera aprendes muchas habilidades que se pueden aplicar en muchas áreas distintas. No necesariamente en la academia, ¿sí? Pero también afuera de la academia. Y los estudiantes nuestros todos encuentran buen trabajo, aquí en México o en el extranjero. Y siempre hemos recibido muy buenos comentarios de los asesores en el extranjero. No, mándanos más estudiantes mexicanos, ¿no? Antes de joven hacía mucho deporte. Ahora pues, lo que me gusta mucho es leer. Tengo mucho interés en esto. Últimamente he leído muchos libros de historia. También soy parte aquí, en el inicio no tanto, pero soy miembro, aquí hay una comunidad holandesa en México muy activa.
Los primeros 20 años o 15 años nunca iba a estas reuniones, pero más de 15 años empecé a ir a este tipo de reuniones y ahora soy editor de una revista que publicamos 3-4 veces al año. Durante la pandemia empezamos una asociación cultural, o AC, para promover la cultura y el idioma de Holanda en México. Ahora hay una escuela donde los niños pueden aprender holandés. No es una escuela de tiempo completo, es como en el fin de semana, ¿no? Porque la comunidad no es suficientemente grande para ser un colegio como aquí tiene el colegio alemán, ¿no? O el franco. ¿Sí? Entonces hay una asociación cultural del cual yo soy uno de los fundadores y tratamos y nos vemos para organizar eventos culturales, pueden ser exposiciones, pueden ser pues, holandeses o artistas holandeses que viven en México, o también hemos tenido reuniones con mexicanos, artistas mexicanos que viven o han vivido mucho tiempo en Holanda. Entonces es esta mezcla de las dos culturas. Entonces sí hay vida afuera de la oficina también, claro que sí. En la escuela a mí me gustaban mucho las clases de matemáticas, física, ciencias. Entonces al final yo estaba un poco entre matemática y física y así uno llega a ser físico teórico. En la prepa no tuve maestros que realmente me empujaban o algo así, o que me llamaron mucho la atención, pero fue más la materia y por tiempo yo andaba un poco entre si puede ser matemáticas o física, pero matemáticas no vi mucha perspectiva, ¿no? Para tener un buen empleo, etc. Entonces fue física. Y en la universidad poco a poco me dirigía más hacia la física teórica. Y en la universidad tomé muchas clases también de mate, también de química, pero el eje central siempre fue la física.